Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Civilitas TV, Esperanza Federal. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo va? Bueno, hoy tenemos un programa esperanzado, un programa de visión de futuro, un programa en donde queremos volver a darnos la oportunidad, el derecho, diría yo, como argentinos, como cordobeses, de volver a soñarnos grande, con infraestructura, con puentes, con caminos, con cloacas, con puertos, con aeropuertos, o sea... nos da la sensación en Civilitas que de tanta mediocridad, de tanto porcentaje de presupuestos dedicados a sueldo y tan poco a obras y servicios, y bueno, uno se va acostumbrando y finalmente te parece que pensar en un subterráneo para Córdoba es una locura, que pensar en que toda esa agua que se va por el río Suquía cuando llueve, y bueno, algún día nuestros nietos verán esa agua bien canalizada, es como que uno se acostumbra y nosotros acá estamos diciendo no. No nos acostumbremos, sino que volvamos a soñar, volvamos a establecer qué queremos y se lo volvamos a exigir a nuestros gobernantes, porque en definitiva los gobiernos viven de los impuestos que nosotros les pagamos. Así que hoy va a ser un programa muy interesante, pero nos ha quedado una pequeña colita de los últimos programas, porque surgió en esta semana y vale la pena mostrarlo para demostrar de alguna manera que todo lo que dijimos el martes pasado y el anterior tiene mucho fundamento. Si no nos ponemos en activistas, los que tenemos algunos tipos de ideas republicanas, federales, democráticas, pasan cosas como estas que muestra este video en un homenaje que le hicieron a Kirchner a Río Gallegos. Vemos el video y luego hacemos un pequeño comentario. A ver. Somos pueblo, somos patria y al final un día volvimos. Por eso estamos hoy acá. Esta es nuestra herencia, haciendo carne nuestro compromiso con los trabajadores, con nuestros pibes, con los hijos que vendrán, con los que sufren, con los últimos de la fila, con los obreros anónimos de la patria, con los hacedores silenciosos de la nación, para prometerle a Néstor que esto no se termina mientras haya un solo pobre, y acá no se rinde nadie, y acá nadie se cansa, compañeros y compañeras. Junto a él, sobre esta tumba, juramos defender el legado de lucha del pueblo argentino. Juramos continuar el legado de Néstor para que de una vez y para siempre seamos un pueblo feliz en una Argentina liberada. ¡Sí! ¡Viva la patria! Podríamos hacer varios comentarios, pero siguiendo la línea de razonamiento que hemos tenido en los últimos programas, porque uno podría decir, bueno, ¿quién les paga para ir hasta Río Gallegos? ¿Quién paga? Seguro que sale de la plata de todos y demás. Pero yo más bien diría, no, si hay esa fuerza, aunque sea distorsionada, aunque sea pagada de un lado, bueno, ¿qué estamos haciendo los que tenemos otro tipo de ideas para equilibrar? ¿Se acuerdan que hablamos mucho el martes pasado? ¿Se acuerdan que hablamos mucho de equilibrar la balanza en una Argentina muy distorsionada? Pero como dijimos, eso es pasado y hoy miramos hacia el futuro y decimos, ¿qué está pendiente la Argentina? Lo hagamos ya para dejarle un buen país a nuestros hijos. Yo, Seba, usted sabe, soy una ama de casa. Yo digo, si nos dedicamos 10 o más de 10 años a disfrutar y no atendemos ni las goteras, ni los cimientos, ni el techo de una casa, cuando queremos tratar de levantarla, seguro que nos sale más caro, seguro que cuesta todo más. No podemos simplemente lamentarnos. Evaluando estos 10 últimos años, por cada peso que la Argentina gastó,
2,25 se fueron en subsidios económicos. Perdón, gastó en infraestructura, 2,25 se fueron en subsidios. Por lo tanto, no es que no haya plata, es que la hemos despilfarrado. La invitación de esto no es agarrarnos la cabeza y llorar, sino decidirnos a cambiar, que esto que tenemos en déficit, nuestras goteras, nuestros huecos, lo solucionemos a partir de hoy. No nos acostumbremos a que si nos dicen en nuestra propia ciudad que el 80% de la plata que le damos va a ir a sueldo y solamente el 20% para todas las obras que necesita la ciudad de Córdoba y los servicios, no nos acostumbremos. Y ni qué hablar con la provincia y ni qué hablar con el país. Bueno, para hablar de estos temas hemos invitado a uno de nuestros especialistas y amigos, además, Santiago Reina. Él nos va a ilustrar detalle por detalle y nos va a hacer un amplio panorama. Pero antes, un video muy interesante porque a veces uno de tanto mirarse el ombligo dice, no, por ejemplo, el tema del agua, supóngase, para dar un ejemplo de infraestructura las inundaciones pendiente, que están pendientes. No hay forma porque es mucha plata. Fíjense un caso que detectó el equipo de producción en Holanda, cómo en un video muy ilustrativo marcan, bueno, cuando hay que hacer una obra y cuando hay que darle una solución definitiva a un tema, se ponen los ingenieros, que deberíamos tener más ingenieros, se ponen y sacan soluciones sustentables y de largo plazo. Y acá ni siquiera estamos pudiendo cuidar el césped de los costados del río Suquía, para decirlo de alguna manera. A ver este video y luego charlamos con Santiago Reina. El país del agua. It rains harder and more frequently. Rivers must discharge ever-increasing amounts of water. But rivers confined between higher and higher dikes are getting less and less room, while the land behind the dikes gradually subsides. To protect areas against flooding, the rivers will be given more room. In doing so, we ensure the safety of approximately 4 million people. Work is being carried out at more than 30 locations along our rivers to give water more space. By relocating the dikes inland, the floodplains will become broader. The floodplains can also be excavated, allowing the main river more... Bueno, el video en realidad teníamos una versión en castellano, subtitulada. pero nos hemos equivocado con el equipo de producción y vino la producción en inglés. Pero bueno, las soluciones, acá lo va a confirmar Santiago, cuando hay voluntad y cuando los recursos están, las soluciones siempre aparecen. Santiago, gracias por venir. Gracias a ustedes. Ayúdanos a hacer un rápido paneo de esta Argentina retrasada en sus grandes obras pendientes, digamos. Primero hay que recordar que la obra en sí no es el tema, es la obra que tiene que ver con el servicio. Esto es importante porque nos permite ampliar la mirada y no solo mirar que hay que hacer más obras, sino que a veces pueden aparecer soluciones que no tengan que ver siempre con una solución de tipo estructural, como decimos los ingenieros. Ejemplo, en el tema del agua podemos hablar de un uso eficiente. El uso eficiente se resuelve casa a casa. Ejemplo, para ser optimistas, la Municipalidad de Córdoba este año o el año pasado ha pasado una ordenanza que obliga a utilizar sistemas que reducen el consumo de agua en la vivienda. Por ejemplo, inodoros con doble válvula, sistemas que incorporan aire en los lavatorios, en las piletas de lavar, duchas que reducen el consumo de agua. Eso solo ya reduce el consumo de agua y hace que con la misma cantidad de agua, la infraestructura general, podamos proveer a más gente. Eso hay que recordar que la obra per se no es necesaria. Es más, lo ideal sería no necesitar obras para llevarle agua a la gente, pero bueno, eso todavía no es posible. Para pensar en términos optimistas, en términos de la situación de Argentina y de Córdoba, Córdoba estuvo en su momento, podríamos decir bien, por ejemplo, en tema agua potable podemos decir que tiene una muy buena cobertura. De poco sirve decir que la cobertura es buena para el que no tiene agua potable. Particularmente el problema ese se da en las villas, en las situaciones donde están fuera del sistema general de distribución de agua. ¿Se puede resolver eso? Sí. ¿Hay problemas tecnológicos? No. Diría que los problemas son más problemas de gestión que tecnológicos. O sea, hay que ver cómo... ¿Saneamiento? Saneamiento es más complicado. Más complicado, ¿no? Claro, por ejemplo, agua potable, empecemos por lo que estamos bien. Sí. Eso estamos, diría que muy bien. Y como país también estamos muy bien. Hay cuestiones vinculadas a calidad, si se quiere, en algunos lugares. En saneamiento estamos mal. ¿Por qué? Porque lo que estaba razonable 30 años atrás, de decir que teníamos una cobertura de 50%, saneamiento nos referimos a red colectora de cloaca y tratamiento. Hoy sigue el mismo % y eso es inadmisible. Estamos ya en niveles que corresponden a los países pobres del mundo.
había la idea de cumplir con las metas del milenio en el 2015, ni hablar de cumplir para el 2015, estar en el 80% más de cobertura. Eso hace que un servicio clave, que es el servicio ambiental, que nos devuelve un recurso hídrico sano, esté muy dañado. Lo podemos ver en la ciudad de Córdoba, el río Primero, aguas abajo de la descarga que hacemos en la planta de Bajo Grande. O sea, podemos ir viendo áreas donde nos hemos quedado atrás, áreas donde estamos más o menos bien y áreas nuevas. Y esos son los tres temas que tienen que ver con lo que mencionaba Carmen al comienzo. Cuando uno piensa en gastar a plata para obras, que vuelvo a insistir, está asociado al servicio, siempre hay que pensar en el servicio, ¿no? Cuando decimos un camino, tiene que ver con el servicio de transporte, de cargas o de pasajeros. Cuando decimos agua, tiene que ver con el servicio potable o servicio de riego. Y así, cuando decimos un dique, el dique no está porque sí. Está, por ejemplo, para evitar las crecidas. Pero siempre podemos pensar en tres cosas. La primera tiene que ver con el mantenimiento, lo que insistía Carmen. Si uno no mantiene, por ejemplo, la red vial de una ciudad, lo que ocurrió en Córdoba, los costos se hacen inmensos. Lo que era un pequeño bache, yo les digo como ejercicio, adopten un bache cercano a su casa y mírenlo. Y van a ver cómo crece, igual que un niño. De ser un pequeño niño o un monstruo. Claro. Eso cuesta fortuna después. Lo que era tomar una junta, cuidar quizás un paño de hormigón o algo que sencillito se transforma en una cosa costosísima. La ciudad de Córdoba está descuidando la infraestructura, ese tipo de infraestructura, por ejemplo. Los árboles son parte de nuestra infraestructura. Tiene que ver con la calidad de vida. Los hemos abandonado. Generar todo una cobertura de árboles razonable para una ciudad no es inmediato. O sea, millones de árboles, hay que cuidarlos, etcétera, ¿no? Entonces pensamos, primero mantener, no olvidar que si descuidamos lo que tenemos, después tenemos que gastar fortuna para recuperarlo. Segundo, tiene que ver con la capacidad. Somos más por crecimiento y además tenemos que proveer a los que no proveíamos. O sea, en el caso nuestro, distinto que lo que puede ser Europa, por decir un ejemplo, donde las coberturas ya llegaron al límite, allá el aumento tiene que ver más que nada con el aumento vegetativo de la población. Pero ya está la mayoría de la población cubierta, la que se puede cubrir. Nosotros tenemos el doble problema de tener que cubrir a la población que no cubrimos y además ir cubriendo a los que está creciendo la población. El tercer tema tiene que ver con la tecnología. Las tecnologías cambian y aparecen nuevas necesidades, por un lado, por ejemplo, Internet sería un caso típico, o aparecen nuevas exigencias de estándares y de normas a cosas que se hacían antes. Un ejemplo típico sería el agua en el sudeste de la provincia de Córdoba, que con las normas anteriores alcanzaba con hacer un pozo y sacar el agua con arsénico, que era la que había, y hoy es inadmisible. Entonces la tecnología, si se quiere, nos genera un problema porque nosotros queremos siempre algo más, pero también nos da la solución, que en este caso es llevar acueductos hasta esa zona. O sea, sí. No, en esa línea te quiero llevar a un punto que sé que lo conoces, que es lateral, pero que mucha gente se lo pregunta. Hacen como dos comentarios entre la gente cuando nos aproximamos a este tema. La primera es, ¿cómo hacía Córdoba hace 50 años? Que éramos menos y hacían los diques, los lagos, y ahora no podemos hacer ni siquiera un nudo vial, tardamos, o la autopista a Montecristo, recién vamos por la mitad, por decirlo de alguna manera. Y la segunda es, si nosotros nos pusiéramos en ambiciosos y pensáramos en obras de infraestructura que necesitábamos, en renovación tecnológica y demás, ¿hay plata en el mundo? ¿Sigue habiendo plata, como se decía en algún momento, para financiamientos a larguísimo plazo, digamos? Bueno, esto tiene que ver con el ahorro. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de ahorro. Es decir, yo hago esto para tener esto para ahora y para el futuro. Lo otro es no ahorrar, es decir, me gasto en la infraestructura. Y de hecho, se nota en todos estos últimos años que nos hemos gastado en la infraestructura. El caso típico son las calles de la ciudad, en lo que estábamos hablando de las cloacas. Esos son dos casos que se ven muy patentemente, pero así como eso que vemos, hay muchas otras cosas que no vemos que también muestran que nos hemos comido la infraestructura. El caso más evidente sería, y de mucho más largo alcance en el tiempo, el tema, el ferrocarriles. El ferrocarriles sería clarísimo un tema donde nos consumimos la infraestructura. Y hoy, si uno quisiera tener una línea férrea de, qué sé yo, que pasara por Córdoba y fuera a Santiago de Chile, ni hablar los costos de lo que habría que gastar. Entonces, primero que nada, uno tiene que destinar recursos para estas tres áreas. Siempre recordemos, tenemos que mantener, tenemos que ampliar para dar capacidad y tenemos que adecuarnos a las tecnologías y exigencias nuevas. Eso es uno. Si nosotros tenemos el ahorro razonable, podemos ir haciendo nuestras obras, que es lo que se hizo siempre. Si nosotros no ahorramos, tenemos que recurrir al ahorro de otro. Eso no hay, crédito, claro, eso se llama crédito. ¿Qué hago yo? Le pido a otro que ahorró, que es más prudente que yo, que me preste lo que él ahorró. Por supuesto, me lo presta a una tasa.
Si somos confiables, si somos seguros, la tasa es baja. Si somos poco confiables, poco seguros, la tasa es más alta. Y si además de eso tenemos inflación, y la tasa es más alta aún. Entonces aparece el tema de con qué moneda le van a prestar a uno. ¿Argentina puede tomar créditos en el mundo? Bueno, es un tema que leemos en todos los diarios. Hoy no. Hoy en estas condiciones no. Porque no somos creíbles, porque no devolvemos la plata que nos prestan, o hacemos todo tipo de líos. ¿Podemos ser confiables? Por supuesto que sí. Hay plata para que uno pueda recibirla y razonablemente en una evaluación de un proyecto de inversión, encontrar que se puede devolver y que el retorno sea razonable. Por supuesto que sí. Este es uno de los lugares mejores para invertir dinero. Todo Latinoamérica ha estado recibiendo dinero en estos últimos años como nunca. Nosotros no. Perú, Bolivia, además Uruguay, de Chile, Brasil, Uruguay, Chile, todos han recibido dinero. Mientras conversamos, están pasando algunas imágenes de puentes fantásticos que se hacen en México, rutas, carreteras, digamos, no porque tomemos como ideal a México, porque México también tiene sus grandes problemas, pero en ese caso se presenta en ese video un plan de obras integral y realmente la están haciendo porque la están demostrando. Simplemente lo estamos poniendo para entusiasmarnos con la idea de, che, y ese puente que hace 50 años que se está prometiendo en tal lugar, y esa infraestructura, y ese dique, y eso, o sea, todas estas obras pendientes. Te quiero hacer una pregunta que también se hace mucha gente, la gente de la calle, dice... en principio todos tenemos la idea de que todo lo que hay que hacer en la Argentina está estudiado, lo único que falta es la voluntad y que alguien diga, bueno, a la voz de Aura, digamos. Sin embargo, hay un caso raro, que es que cuando nos acercamos a elecciones, en general los políticos de todo signo, nadie cuenta bien qué va a hacer la obra, no se presentan ni siquiera las maquetas, o sea, no nos cuentan qué van a hacer, digamos, en electricidad, en tecnología y demás. Contanos vos que estás en el ámbito universitario, ¿no nos cuentan porque es aburrido o porque ya de tanto tiempo de no hacer obras ya ni siquiera tenemos el manual de lo que hay que hacer, digamos? La realidad es que en términos generales hay pocos ingenieros. Nuestra sociedad no valora a los que hacen. Eso es un problema, nos podemos dar cuenta en las universidades. Hay proyectos para apoyar aún más y hay programas que están apoyando hoy para que más alumnos entren en ingeniería. O sea, eso es uno de los problemas, ¿no? Una sociedad que... si uno ve en la universidad, en las carreras no técnicas está la mayoría de los alumnos. Sin hacer ningún juicio de valor, lo único que estoy diciendo es que hacen falta más ingenieros. De algún lado tienen que salir. Tenemos vaca muerta y me contaba el otro día que hay, creo, 80 ingenieros especializados en el tema del petróleo. Si pusiéramos a hacer todas las obras que hay que hacer, no están los ingenieros para hacer. Exactamente, De cualquier manera se forman rápido, tampoco es tan lento. Eso es uno. Dos, si están los planes, en algunas áreas sí, en otras ahora más o menos, y en otras definitivamente no están, porque justamente uno de los temas que han estado fallando últimamente es la planificación en el mediano y largo plazo para ir pensando cómo uno se va adecuando a esta demanda creciente y cómo la va satisfaciendo o cómo uno la va manejando. No siempre satisfacer la demanda, a veces es controlarla y manejarla. Un caso típico sería la energía eléctrica en el país, donde los apagones que ya nos estamos empezando a acostumbrar a nivel nacional tienen que ver con que no hemos acompañado el crecimiento en la demanda. Que no es tan complicado. Hay proyectos hidroeléctricos por muchos miles de megavatios que permitirían, si se hicieran, si el país fuera confiable y se pudiera traer ese dinero para financiar esas obras, podríamos abastecer las mayores necesidades de energía eléctrica a través de la energía hidroeléctrica, que es limpia, es nuestra, tenemos las tecnologías para llevarlo adelante. O sea, están los planes, más o menos, está la decisión y más o menos. Ahora, ¿se puede? En ese caso sí, porque los proyectos están. Hay áreas que los proyectos están, algunos más, otros menos. Ejemplo sería el tema de saneamiento. O sea, hay ciudades que lo tienen, otras ciudades que no. Si hablamos de saneamiento, no solo debemos hablar de fluentes líquidos, sino el tema de residuos sólidos. Yo diría que residuos sólidos, ahí tendríamos escasez hasta de proyectos. En el área hidroeléctrica diría que están los proyectos, en el área vial hay una cantidad de proyectos, se podría hacer. En el área de agua están, pero en el área de residuos sólidos definitivamente ni siquiera están. Es más, no tenemos los ingenieros que piensen ese tipo de problemas porque la ingeniería ambiental es muy incipiente. Tenemos la carrera recién hace un año en esta provincia. Es decir, necesitamos plata, necesitamos quien piense, necesitamos decir qué hay que hacer. Allí para hacer un ejercicio con nuestros televidentes y con Carmen, porque podríamos hablar del Paraná como un canal de agua que nos lleva al corazón de Brasil, podríamos hablar del corredor bioceánico, hay megaproyectos muy interesantes que hace 20 años que hablamos y todavía estamos en pañal, pero te voy a llevar a la micro.
vos sos el culpable de que yo haga este comentario porque me lo has metido en el corazón. Entonces, cada vez que paso por el puente Sarmiento después de un día de lluvia y veo toda esa agua que se va, yo digo, Dios me libre, digamos, como tantos años diciendo de la sequía, ahora se nos va el agua, digamos. Por ejemplo, ese tema en Córdoba, dame un qué, un cómo y un cuánto, digamos. O sea, si hubiera voluntad, ¿lo arreglamos o es en realidad el tema ese es más complicado, porque el dique ya, el embalse, Sí. San Roque, tiene una capacidad razonable para el río y el hecho de que a veces pase agua de más está dentro de lo previsto. Hay que hacer otro dique, digamos. Habría que hacer otro que no sería la mejor solución. La mejor, digamos, si uno pensara hoy qué hacer en Córdoba para agua, lo razonable, teniendo en cuenta esto, eficiencia, reuso, la mejor manera de acomodar las cargas, rápido. ¿Yo qué haría? Ampliaría, sí, el canal de Molinos Córdoba hay que ampliarlo, mejorarlo, hacer otra conducción, traer agua a la ciudad. Esa agua no sirve así como está, hay que potabilizarla, hay que ampliar la planta de Bower. Eso tampoco es suficiente, hay que agarrar y llevar esa agua hacia el norte. Para llevarlo hacia el norte hay que hacer las conducciones y los bombeos dentro de la ciudad. Eso liberaría caudales de la planta de la de Alicia, la planta Suquía. Eso permitiría llevar agua hacia la zona norte y el problema de agua de la ciudad más o menos se resolvería. Además de eso, si resolviéramos el tema sanitario, es decir, si hiciéramos las redes de cloacas, esa agua la podríamos llevar hacia la planta de Bajo Grande, ampliar su capacidad de tratamiento y esa agua que nos sobra, bien tratada, la podríamos utilizar para riego agrícola y no necesitaríamos regar con agua que es tan escasa. Que eso es un tema que no está considerado. Claro, que no está considerado. Y en realidad es razonable pensar en un mayor desarrollo de zonas bajo riego porque es lo que produce lo que llamamos cinturones frutícolas y hortícolas. O sea, todo eso es bueno de lo ambiental, es bueno de la economía del agua, es bueno de los recursos, y no es tanto dinero, es una manera eficiente de usar el dinero. Y ahora te saco de otra micro con el esquema televisivo, ¿no? Esto ojalá pudiéramos tener un rato largo para profundizar. Pero otro tema que la gente extraña en la calle cuando hablamos es, te pido en tu calidad de ingeniero en general, digamos, nosotros decimos, ¿por qué no hicimos ¿cómo se llama? El subterráneo cuando teníamos que haberlo hecho? ¿Se puede hacer un subterráneo o ya directamente tenemos que pensar en otra cosa? Mira, pensando rápido, uno puede pensar la ciudad bien rápido, ¿no? A lo Europa, si uno piensa en Londres, en París, son ciudades donde uno no puede entrar al centro, la idea es que no entren todos los autos al centro, ni mucho menos, o el este de Estados Unidos, si uno va a Boston o Nueva York, te ocurre lo mismo. O si no, te vas a las ciudades del oeste, a Los Ángeles, autopistas brutales y todo lo demás. Nosotros estamos en un camino intermedio, tenemos algunas autopistas alrededor y para entrar al centro necesitas la solución europea o del este de Estados Unidos. Esa solución necesita un sistema de transporte de excelencia, que se combina con tren, en este caso no lo tenemos, falló siempre el famoso ferro urbano, la posibilidad de un subterráneo, ¿por qué no soñar? Si Buenos Aires lo tuvo a comienzos del siglo XX, o sea, y tenía más o menos la población nuestra, o sea, en ese momento lo soñaron y lo hicieron. Y ahora la tecnología lo permite, además. No, además se puede hacer en Córdoba, nuestro suelo no es peor que el de ellos, no es bueno, pero tampoco es tan malo. El famoso mito de que Córdoba tiene barro abajo y que no se No, puede... esos son todos cuentos, todas las casas están en pie. Pero ahí es una linda opción, o sea, pensar, y fíjate que la obra está asociada al servicio, que es el transporte público, y el transporte público te empieza a resolver el problema gravísimo que tenemos que para movernos de A a B tenemos que gastar una hora y media. Uno que vive en la zona sur quiere ir a la zona norte y digo, no, yo reunión en la zona norte, no, te llamo por Skype. Claro, porque una hora y media no me voy a gastar para ir al norte. Entonces, ahí tenés una opción que es interesante, pero por supuesto tenés que tener una gestión razonable y creíble. La realidad es que la ciudad de Córdoba está con problemas de gestión. Entonces uno diría, hoy, ¿alguien estaría dispuesto a prestarle dinero a la ciudad de Córdoba para que haga el subterráneo y para que lo gestione adecuadamente para después devolver el dinero? Porque el dinero hay que devolverlo, porque no lo ahorramos nosotros. ¿Se acuerdan? Había dos opciones. O lo ahorro yo y lo gasto bien, no lo hice, le pido prestado al otro. El proyecto hay que pasarlo por la oficina de Daniel, lamentablemente. Sí, lamentablemente Daniel es muy poderoso en Córdoba y bueno, eso es un gravísimo problema, diría yo. Santiago, gracias por ayudarnos a soñar en la infraestructura. Muchas gracias. Gracias como siempre. Hasta los presos tienen sindicatos ahora. ¿Qué video tenemos? No, tenemos una placa que la verdad que es fuerte porque quise entrar al Ministerio de Planificación de Infraestructura y dije, voy a tener... Resulta que es como un kiosco que vende de todo porque después se lo vamos a poner en la web, tiene hasta algo relativo al juego,
ahí dice que le contestan a La Nación por la publicación de tal fecha, un montón de cosas. Entre ellas está supuestamente la planificación que han hecho de infraestructura. Cuando uno entra, le presentan unas tablas móviles que por supuesto no se pueden ni bajar. Si volvemos a piso, vamos con las conclusiones. Un primer comentario, vamos a hacer un pequeño ping-pong. Yo quiero volver a soñar como cordobés. Recuerdo cuando Pedro J. Frías o también cuando Raúl Armida hablaban del corredor bioceánico y tal vez de tanto hablar y no hacer, algunos se decepcionó y se desentusiasmó. Yo creo que tenemos que volver a poner sobre la mesa los grandes proyectos y además esperar a cada candidato a presidente que visite Córdoba con esos proyectos y las maquetas puestas, digamos. O sea, ¿cuánto vamos a demorar en tener una autopista que nos una Córdoba-Santiago de Chile para estar en un ratito? ¿Y cuándo vamos a tener nuestro aeropuerto como puerto seco de la Argentina, el segundo gran aeropuerto de Sudamérica? Alguna vez soñamos con eso y nos quedamos con ese aeropuerto que está lindo, pero no pasa nada, digamos. ¿Y cuándo vamos a soñar con tenerlas terminadas ya, la autovía San Francisco, la autovía a Río Cuarto? ¿Cuánto vamos a demorar, digamos, para hacer esa obra, para encontrarnos con la autovía que ya viene desde Santa Fe y que para ahí unos metros antes de San Francisco? ¿Y cuándo vamos a soñar con que toda la ciudad de Córdoba tenga red de Wi-Fi? ¿Y cuándo vamos? O sea, tenemos que volver a investirnos con ideas que verdaderamente nos revolucionen la cabeza. Y también esto del subterráneo y también la autovía. El otro día un ingeniero, y con esto le paso la posta, me habló de que ya estamos terminando la circunvalación, falta un pedazo. Pero claro, ya tenemos que estar pensando en la segunda ronda e inclusive en la tercera ronda que junte a todas las ciudades del Gran Córdoba. Mi primera actitud fue, y sí, pero después dije, no, te agradezco porque efectivamente, capaz que nosotros hasta nos conformamos con que, bueno, ya se termine la primera circunvalación, y eso ya hace 55 años que la tendríamos que haber terminado. Ya tendríamos que estar construyendo la segunda ronda y la tercera si verdaderamente fuéramos un país que nos estamos tratando de llevar el futuro por delante. Yo le pido al señor director ese gráfico, la torta. Eso en Colorado, ¿saben qué es? Todo es lo que consumimos de energía. Lo colorado es gas, lo azul es petróleo. Argentina sigue teniendo mayoritariamente su consumo de energía basada en el gas. Esto, como no se ha fomentado, no se ha alentado a que los empresarios sigan produciendo y extrayendo el gas, es que le compramos a Bolivia. Si ponen la segunda foto, ahí ve cómo ha crecido lo que le compramos a Bolivia, en vez de alentar a los que estaban acá adentro. Y por último, si ustedes, está bien, gracias a la foto, si ustedes han oído en los últimos tiempos, traíamos barcos de gas, resulta que calculamos mal, entonces los tuvimos que devolver. Pero esos barcos que devolvemos, les tenemos que pagar el flete. Ellos tienen que rematar su gas en el primer puerto que encuentren y la diferencia la pagamos nosotros. Eso, me tomé el trabajo de conversar con nuestro amigo Donaldo Slog, que viajaba, pero me dijo, no dejes de decir esto porque es muy importante que sigamos buscando y desarrollando el gas, porque es en el corto plazo lo que más necesitamos. Último tema, y con esto sí nos vamos. Cuando los candidatos a presidente visitan Córdoba y no nos dicen cómo van a hacer para volver a darnos el 50% de los recursos a las provincias, enojémonos porque es menos camino, menos puentes, menos diques, menos cloacas. Y cuando un gobernador, un candidato a gobernador quiera decirnos que quiere ser gobernador, inmediatamente le preguntemos esto. A ver, agua, electricidad, caminos y demás. Y cuando un intendente nos quiere decir que quiere gobernar la ciudad de Córdoba, rápidamente tenemos que preguntarle, che, esa platita que te damos todos los meses para impuestos, tasas y contribuciones, ¿cómo vas a hacer para volver a poner 50% del presupuesto para pagar a los empleados y el otro 50%, por favor, para calles, para luces, para obras y demás? Porque si seguimos 80-20 como estamos ahora, no es sustentable. Volvamos a enojarnos y además volvamos a soñar con una Argentina grande, de mucha infraestructura y preparada para competir en las grandes ligas. 4 números de Córdoba de hoy
36% de las viviendas tienen cloaca. O sea, estamos mucho peor que hace 30 años. 58% de las viviendas tienen gas, pero aparte ya en Nueva Córdoba no hay gas. El 20% de la distribución del gas se pierde. Y en algo que estamos un poquito mejor, el 78% de los caminos están pavimentados. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Esperamos haber puesto esa semillita de volver a soñar y que ese soñar nos dé la necesaria rebeldía ciudadana para pararnos frente a los candidatos y decirles: a ver, muchachos, díganos cosas concretas. Muchas gracias. Córdoba hace obras. Gobierno de la provincia de Córdoba.